en 24 horas. Bien, tras 2 años de concurso, un poco más de 2 años de concurso, al fin el país tiene defensor público. Un proceso que fue polémico, que enfrentó nuevamente las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana, pero finalmente ayer fue posesionado Ricardo Morales Vela como nuevo defensor público. Doctor, gracias por acompañarnos, bienvenido. Ya en funciones tras todo este tortuoso proceso. 28 años acredita usted como digamos, teniendo relación con la función judicial. 28 años conociendo la justicia y usted se atreve a meterse en esto. Gracias, Milton. Buenos días con la ciudadanía. Gracias por la invitación. En realidad, bueno, sí, en efecto, yo he estado en el sector justicia alrededor de 25 años, desde ayudante judicial en el año 1996, fui secretario relator encargado, estuve como asesor de varios presidentes de la ex Corte Suprema antes de la Constitución del 2008, por ejemplo, el doctor José Vicente Troya, asesor del doctor Carlos Ramírez Romero, posteriormente y cuando ya era Corte Nacional. Tuve la suerte también de trabajar como asesor secretario en la Corte Suprema con valiosos caballeros, magistrados de la calidad humana y moral como el doctor Gonzalo González Flores, Carlos Riofrío Corral, Gonzalo Zambrano Palacios, Jaime Velasco Dávila, entre otros ilustres magistrados de aquella época. Posteriormente estuve en varias instituciones del Estado, ¿no? Estuve de subsecretario de Atención Integral de las Personas Privadas de Libertad, fui subdirector de la Escuela Judicial en el Consejo de la Judicatura, estuve en el periodo siguiente de Moreno como coordinador nacional de la Defensoría Pública, fui defensor público encargado en el año 2019, es decir, conozco la institución a la cual hoy formo parte. Inclusive estando de asesor de la Secretaría de Derechos Humanos en el gobierno anterior y también como parte, como delegado del sector público ante la Comisión de Pacificación y Diálogo Penitenciario. O sea, a usted lo acusaron de correísta, pero viendo su trayectoria también se lo puede acusar de lacista y de morenista. Sí, y he trabajado he tenido la suerte de trabajar con personas de esa experticia, de esa calidad humana y moral, de cualquier tendencia política, unos socialcristianos, otros de izquierda, otros de centroizquierda. Es decir, aquí lo que yo quiero desarrollar es que, en efecto, mi perfil es técnico-jurídico, sin ninguna tendencia política. Una de las cosas más importantes que tendrá que hacer pronto es enviar la terna para el vocal del Consejo de la Judicatura. ¿Ya tiene pensado nombres? No tengo ningún compromiso con nadie. Yo considero que deben ir los mejores hombres o mujeres en esa terna y básicamente serán perfiles que conozcan de gestión administrativa, que conozcan la función judicial, es decir, que tengan perfiles técnico-jurídicos de igual manera y que lógicamente vaya su comportamiento adecuado a la ética pública. ¿Ya tiene algún nombre en carpeta? Reitero, no he tenido ningún compromiso. Hay que hacer... ¿Ya ha pensado en nombres? Bueno, en este momento no, recién la tarde de ayer es el primer día que fui posesionado y que he ido a la oficina ya a hacer una transición. ¿Cuándo debería enviar esta terna? Entiendo yo que es para septiembre o octubre. Se tiene que ya ir pensando un poco. Vuelvo al tema de la experiencia, porque aquí le quiero plantear cómo poder hacer justicia en este país. La Defensoría Pública tiene una tarea muy importante. Y ahí es donde muchos que no tienen cómo defenderse solos acuden a la Defensoría Pública y donde no siempre reciben justicia. Sin duda, la Defensoría Pública cumple un rol fundamental, es decir, permite el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables. Así es. La defensa de sus derechos a través de una defensa técnica con un abogado del Estado que precisamente se lo brinda por sus escasos recursos económicos o su estado de indefensión. ¿Qué sucedería si es que no existiera la Defensoría Pública? Que no existiría ese acceso a la justicia, que existirían audiencias fallidas, que no habría la celeridad del caso en los temas judiciales. Es decir, el rol que cumple la Defensoría es fundamental para el país. Sí, y lógicamente esto tiene que ir de la mano con las otras instituciones del sector justicia, como es la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, para que en conjunto vayamos pues superando este bache que está atravesando la Administración de Justicia. Usted ha definido su gestión en 5 ejes: accesibilidad, transparencia, formación continua, escuela defensorial, relación interinstitucional.
Lo primero y quizá lo más importante, la accesibilidad. Lo que acabamos de conversar, que los sectores que no tienen cómo defenderse sean defendidos y sean bien defendidos. Para eso también se necesita un número importante de abogados del Estado. Sí, sin duda. Precisamente trabajaremos para los sectores más necesitados, porque precisamente es la misión social de la Defensoría Pública. El acceso a nuestros servicios, promoviendo precisamente el acercamiento de la justicia a quienes más lo necesitan. Uno de los ejes fundamentales, lógicamente, es tener las herramientas adecuadas. Entre esos, el apoyo, el respaldo a nuestros defensores públicos, que son la base, que tenemos alrededor de 700 en el país y que, de acuerdo a la normativa internacional, llamémoslo así, estamos requiriendo de unos 100 defensores públicos más a nivel nacional. O sea, ¿con 800 usted funciona mejor? Por lo menos, ¿no? Es decir, para tener una estructura adecuada. Acordemos que ahora hay las unidades de anticorrupción y, lógicamente, ahí necesitamos implementar defensores públicos para ese servicio. Ahora, ¿cuánto le costaría? Usted tiene, digamos, llegó a ver cuánta plata tiene, cuánta plata necesita, porque usted está ofreciendo crear una escuela defensorial, la creación del Instituto de Altos Estudios Jurídicos para Defensores Públicos. Bueno, el tema de la escuela defensorial está en la ley y está creada ya la escuela defensorial. Es decir, lo importante de esto fue que precisamente se diferenció de lo que es la escuela de la función judicial y a su vez la coordinación de capacitación de la fiscalía. Pero es para formar defensores públicos. Exacto, porque cada uno de los roles es diferente entre jueces, fiscales y defensores. Entonces, ahora, vamos más allá, y es importante el tema de especialidad y el tema de capacitación. Por eso yo he sugerido, lógicamente este es un trabajo en conjunto con las otras instituciones del Estado, la creación de un instituto de altos estudios jurídicos, el cual permite especializar desde los ayudantes judiciales, desde los secretarios, defensores públicos, fiscales, jueces, para que realmente se dé una verdadera carrera judicial y que tengamos jueces, defensores, fiscales especializados en cada una de las materias, porque acordémonos que el Código Orgánico de la Función Judicial y la Constitución exige la especialidad, y para eso precisamente es importante crear, por ejemplo, cursos de especialización no de 3 meses, de 6 meses, como en Francia, por ejemplo, que hay cursos de alrededor de 2 años en que cada juez toma su especialidad, conoce de otras especialidades y están capacitados para cualquier judicatura en el país. Y ahí están entonces las otras dos partes de su gestión, relación interinstitucional y la formación continua. Pero el último, uno de los más importantes también, es la transparencia. No queremos ver más abogados metidos en casos, plagas, purgas, metástasis, como hemos estado conociendo, porque no solamente son los operadores de justicia, sino quienes trabajan para que los operadores de justicia saquen sentencias. Bueno, creo que es un trabajo conjunto. Reitero, es importante la especialidad. Yo considero que los funcionarios judiciales a nivel nacional, las excepciones son los casos que usted menciona. El mayor número, tengo la oportunidad de estar 25 años en el sector justicia, en la función judicial, y 28 en el sector justicia y en la academia. Y realmente hay excepcionales jueces, excepcionales fiscales, excepcionales defensores que cumplen su rol. Entonces, es mi llamado a los defensores, hacer un trabajo con compromiso, con convicción, con servicio a la ciudadanía y que permita precisamente transformar la administración de justicia para beneficio de toda la ciudadanía y para beneficio del país. Ahora, vuelvo al tema que le preguntaba antes. Para eso se necesita, además de ganas y de buena voluntad y de transparencia, plata. Sin duda. Y bueno, nosotros contamos en la Defensoría con alrededor de 34 millones, los cuales la mayor parte es para remuneraciones. Imagínese. Entonces toca hacer autogestión. Aquí corresponde, por ejemplo, trabajar con ACNUR, que nos brinda o brindó a la Defensoría Pública, brinda una atención muy importante en el tema de acceso a la justicia a través de la ruta del derecho a nivel nacional. Es decir, acceder a las personas, a los propios defensores, la propia Defensoría, para ver, proteger y garantizar sus derechos. Ahora, usted fue elegido en este concurso, que ya sabemos cómo fue y cuánto duró y todo lo que hubo en el camino. Usted dijo que ha sido víctima de una campaña de desprestigio. Bueno, yo considero que realmente hemos estado expuestos al escrutinio público, que es lo correcto. En mi caso particular, yo cuando me presenté al concurso en una de las etapas que se llama de impugnación ciudadana, no tuve ninguna. Entonces, pero lógicamente mi ingreso hoy como defensor público general se da por 2 situaciones, la una legal y constitucional y la otra particularmente importante por la probidad,
por la transparencia que ha caracterizado toda mi vida. Desde que yo fui ayudante judicial hasta que ya fui defensor público encargado, a través de mis 25 años de función judicial, no tuve jamás un sumario administrativo, jamás una glosa, a pesar de los 25 años que he tenido en el ámbito de Contraloría, tanto administrativas, civiles o penales, y menos aún investigaciones penales. Que no es un mérito, sino considero que es una obligación para todo funcionario público. ¿Tenía usted un impedimento para ejercer cargo público que lo resolvió? Fue así, tuvo y después ya no tiene. Que antes de que a mí me designen era una mera expectativa. Yo tenía la oportunidad de concursar, la oportunidad de participar, y una vez que me designan, lógicamente cumplo con la ley nada más. ¿Qué fue lo que pasó? Que es que yo compré en el año 2020 la renuncia y después hice un convenio de pago para precisamente revertir eso. ¿Usted pagó pagó el dinero que le entregaron por la compra de su renuncia? Un convenio de pago a 48 meses. Así es, en el cual precisamente, y vale aclarar, impedimento con el cual no estoy de acuerdo, porque nosotros no somos funcionarios de carrera judicial. Nosotros tenemos la excepcionalidad a la carrera, tanto el defensor público, el fiscal general del Estado, los jueces de Corte Nacional, los vocales del Consejo. Y hay un antecedente clarísimo, que es el del doctor Fausto Murillo. Entonces, sin embargo, de aquello, por transparencia precisamente y por cumplir con la ley, he realizado este convenio de pago. Resumen para terminar, doctor. 5 ejes fundamentales de su gestión, que usted ya las definió aquí. 34 billones de dólares en caja para operar, de presupuesto para operar, y objetivo de aumentar en cuánto tiempo de 700 a 800 el número de defensores públicos en el país. Bueno, será, como dije antes, un tema de autogestión y también de luchar porque se den recursos para la Defensoría Pública, trabajar en conjunto con las otras instituciones del Estado, como es la Función Judicial, Consejo de la Judicatura, Corte, Fiscalía, el Ejecutivo, crear las defensorías internacionales para nuestros migrantes, por ejemplo, en Argentina, en España, en Estados Unidos, en México, donde muchas veces se vulneran los derechos y no tienen una defensa técnica. Es decir, eso hay que construirlo con el apoyo, lógicamente, del Ejecutivo, pero también con autogestión a través de los organismos. Si a usted le preguntan, ¿qué sugeriría usted para cambiar la situación de la justicia en el país? 9 de cada 10 ecuatorianos no creen en la justicia. Creen menos que en la Asamblea Nacional, imagínense, ya eso es bastante. ¿Qué sugeriría? Bueno, yo considero que los ejes que precisados son importantes. Transparencia, accesibilidad, eficiencia, capacitación, formación continua y, lógicamente, colaboración interinstitucional, nacional e internacional. Reitero, la función judicial está integrada por muchísimos funcionarios, la mayor parte totalmente honestos, gente capacitada, gente que ya está en sus funciones con experiencia. Sin embargo, hay que reconocer que las excepciones están haciendo quedar mal a la función judicial. Y ese es un trabajo de todos, de toda la sociedad, de la función ejecutiva, legislativa y judicial, transformar, cambiar este pus que se ha convertido en la justicia en realmente una transformación completa de la misma. Imagínense, ayer nuevamente el ministro de Defensa hacía un llamado a los operadores de justicia para que cumplan su trabajo, porque las cárceles prácticamente son hoteles de paso. Entran, la policía los captura, las Fuerzas Armadas los captura, los jueces los sacan. Una coordinación interinstitucional. Precisamente el tema de la labor que cumple el policía al hacer un parte, el fiscal al hacer una acusación y el juez al dictar una resolución, el defensor público al defender al procesado, eso es una labor conjunta. Entonces, ahí viene la responsabilidad de armar un buen parte, de armar un buen caso en la fiscalía, de dar una buena resolución y una buena defensa técnica. Es parte de todos, pero por un principio básico, que es la probidad. Suerte en su trabajo. Muchísimas gracias, Milton. Un gusto. Gracias. El nuevo defensor público, Ricardo Morales, con nosotros. Vamos a hacer una pausa y regresamos para conversar con la jefa del bloque de ADN, Valentina Centeno.